En tiempos actuales, acompañamos a los distintos actores del mercado asegurador en la carrera por la transformación digital. Ser ágiles ya no es una opción. Mientras se enfoca solo en sus clientes, InBroker se encarga de todo lo demás. Es una plataforma diseñada para administrar todo tipo de riesgos dentro del mercado de seguros, desde líneas personales hasta negocios complejos. Permite a los bancos gestionar sus propios seguros. InBroker es un producto líder en la gestión de bancaseguros. Cuenta con la experiencia de más de 30 años siendo líderes en innovación tecnológica para grandes brokers, operando el 100% de su negocio. InBroker se integra fácilmente a su ecosistema de operaciones. Es el corazón de su negocio que late con una visión 360 grados, que impulsa su gestión de seguros hacia la innovación tecnológica. La transformación digital nos inspiró a diseñar un portafolio con soluciones flexibles para nuestros clientes. Creamos un seguro de arrendamiento que se adapta a las facilidades del mundo digital. Diseñamos un seguro de auto que nuestros clientes pueden activar y desactivar cuando realmente lo necesitan. Los acompañamos en esos momentos inesperados por tan solo 123,000 pesos al año. Los protegemos ante posibles fraudes del mundo digital y cuidamos a cada miembro de la familia, incluyendo a los peluditos. Y lo mejor es que ahora nuestro portafolio podrá ser comercializado en Moon Digital, la plataforma que permitirá cotizar y vender todas nuestras soluciones. Somos tu compañía siempre, transformándonos en cada paso. En Global Seguros tenemos soluciones para los que sueñan junto a su familia y saben que futuro es sinónimo de posibilidades. En Global Seguros encuentras la tranquilidad de proteger a los que más quieres. Nos comprometemos por ti, por tu familia, por el futuro. Empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de... Creemos en el poder de la data para crear un mejor mañana. Capacitamos a los consumidores y a nuestros clientes para que administren sus datos con confianza. Ayudamos a las personas a tomar el control de su comportamiento financiero y a acceder a los servicios financieros. Ayudamos a identificar y transformar las oportunidades de nuestros clientes en negocios sostenibles. Potenciamos oportunidades y creamos juntos un mejor mañana. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en el día de hoy. Y como se hizo en la presentación, yo vivo en este raro mundo de espacio entre una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo y una de las empresas más grandes en reaseguros del mundo. Desde ese punto de vista, entonces, voy a compartir con ustedes lo que he observado desde mi experiencia sobre esta pregunta de qué pasa cuando las Big Tech intentan entrar en el mundo de los seguros y sobre todo redefinir y, digamos, transformar ese negocio utilizando todos los elementos tecnológicos siendo utilizados por estas industrias. La pregunta surge cuando yo pensé sobre esto, sobre qué pasa cuando las industrias colisionan entre sí, cuando son diferentes, porque eso es lo que pasa aquí. Esto no es una relación natural, aunque uno vería en la historia y se preguntaría por qué en el mundo las ciencias de los seguros y las ciencias tecnológicas han encontrado una compatibilidad para operar juntos. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Digamos, el tema de la integración de este tipo de industrias se trata de qué tan rápidamente las tecnologías cambiantes se puede esperar que converjan y crean cambios reales y transformación en cómo los mercados funcionan. Y la idea de que las empresas tecnológicas ven ese tipo de integración como unos valores surgen. Todos hemos sido parte de esto en tantas industrias. Las preguntas que surgen sobre esto es si las industrias en sí, en sitios difíciles como en esta intersección, las industrias en sí cambian y se transforman o solamente son los productos. Voy a tratar de hablar sobre esto en el día de hoy. ¿Las nuevas industrias son realmente creativas y las antiguas que se quedan atrás? ¿O estos son industrias diferentes que tratan de ver cómo se pueden apalancar entre sí de formas separadas por un valor común? Vamos a tratar de hablar de esto también. ¿Y esta es una verdadera disrupción y convergencia o solamente es unas líneas un poco borrosas o de pronto es algo más? No soy académico, yo soy un líder de negocios. De hecho,
Soy un hombre de seguros. Yo he pasado la mayor parte de mi carrera en la industria de los seguros e incluso dentro de eso, en el cuidado de la salud en esta industria y en la industria financiera y también en la industria de seguros. Así es que yo veo que parte de lo que vemos emergiendo en los insurtechs, pero debido al tamaño de los gastos en salud en el mundo, esta es una gran oportunidad para elevar la pregunta si es que InsurTech realmente funciona. Y si no funciona bien, ¿qué es lo que se va a requerir para que funcione bien hacia el futuro? Tengo 35 años de experiencia en esto. He buscado la tecnología como el medio para transformar los negocios en los que he estado. Y yo diría que, aunque he visto que la tecnología ayuda a mejorar y hacer que los negocios funcionen mejor, no he visto el tipo de transformación que esperaríamos tener. Los años han producido progreso, pero más bien a la manera de desengaños y realmente una falta de transformación fundamental. Cuando yo hablo con otros, dicen, bueno, la razón es porque las tecnologías en sí solamente hasta hace poco han llegado al sitio en donde ese tipo de transformaciones sustanciales se pueden dar en la industria, tan raro como la industria de los seguros de salud. Y sobre todo cuando uno ve esa industria de los seguros en el país tan grande como los Estados Unidos, vemos incluso aún más factores que complican las cosas. Vamos a ver entonces la industria de los seguros y considerar lo que yo conozco bien, que es la industria de los seguros en salud. Vamos a tratar de utilizar esta ventana en el movimiento de InsurTech que lo impulsa. ¿Quién es impactado por el InsurTech? ¿Cuáles son los desafíos en estos modelos de InsurTech cuando son aplicados a los seguros de salud? Digamos, ¿cuál es la forma en que estas nuevas entradas ven este mercado? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que esperan? ¿Es o no es compatible con la forma como funcionan estas industrias y también los otros jugadores en la industria? ¿Y cómo van a responder? Y luego vamos a referirnos a mi experiencia en los últimos años como CEO de dos negocios de InsurTech. Uno que estuvo en el sector de la distribución y otro en la especialidad de cuidado médico, en el cuidado de riñones y también en la intersección de las ciencias de vida y afiliado de Alphabet, que es la empresa de Google, y también los servicios corporativos como parte de Swiss Re. Así es que yo vengo de un sitio muy interesante para ver todo esto. Bueno, para ponerlos en contexto, voy a hablar de nuevo sobre cómo veo esto y de dónde vienen mis puntos de vista. Las compatibilidades también son preguntas interesantes. La idea de las ciencias de seguros, me refiero a esto como ciencias porque ambos son actuarios e insisten en ello. Y en el mundo en el que estamos, nos referimos en los Estados Unidos, nos referimos a esto como seguros de salud, pero hay muy poco que hacer en este campo. Ese es más bien a cómo se refiere el resto del mundo, que es seguros de enfermedades y dinámicas en torno a esto. Y en el mundo de la tecnología hay unas claras dinámicas a medida que sobre la forma como se ven estas empresas y cómo este mundo ve estas dos industrias. También voy a hablar sobre estas malas percepciones o percepciones equivocadas y malos entendidos, sobre todo a medida que las empresas tecnológicas ven el cuidado de la salud y los seguros en salud. Y esa es la perspectiva para esto. Cuando un asegurador busca ampliar sus mercados, comienza con la pregunta de qué se puede asegurar y lo que puede ser rentable si se puede asegurar. Entonces los aseguradores están en una búsqueda constante de escalabilidad, pero también de estabilidad en el proceso. Manejo de riesgos, manejo de capital. Hay muchas personas cuyos negocios están en el mundo de los seguros. Cuando una empresa tecnológica ve la forma como ampliar sus mercados, comienza en el mismo sitio, comienza en el sitio de ver crear inventarios de qué mercados no han sido penetrados suficientemente por la tecnología. Y en la tecnología están buscando no como un facilitador, sino la tecnología como un impulsor. Y esa es la forma como la tecnología transforma las industrias. Así es que comenzamos con esta idea de que las empresas de seguros están viendo a los negocios y la expansión de los negocios muy diferente a como lo hacen las empresas tecnológicas. De hecho, si nosotros fuéramos a caracterizar las empresas tecnológicas, sería una búsqueda constante
con algo repetible, renovable, con ingresos recurrentes, con bajos costos fijos, que no son necesariamente las mismas dinámicas de lo que están buscando las aseguradoras. Ahora, los seguros de salud incluso lo hacen de una peor manera. Ellos buscan o ven a las empresas tecnológicas como uno de los principales productos o servicios de mayor ingresos alrededor del mundo. Y esto, aunque aplica muchísimo en los Estados Unidos, también aplica en otras partes del mundo. Vamos a hablar sobre la dinámica competitiva de lo que hacen las empresas tecnológicas para penetrar estos mercados, lo que hacen las empresas tradicionales para defender estos mercados y vamos a aprender de cómo copiarse entre sí para poder ser exitosos. Y luego, en la conclusión, mis reflexiones van a ser realmente desde el punto de vista del rol que yo tengo todos los días como CEO de una empresa que se llama Granular, que como lo mencioné anteriormente, existe la intersección entre estas dos industrias. Bien, así es el contexto y la perspectiva. Bueno, yo soy un veterano de 35 años de experiencia expuesto a Big Tech y aseguradores grandes. Tengo Venture, InsurTech, CareTech. Pasé 20 años como un ejecutivo en el cuidado de la salud y durante ese tiempo también lidié con disrupción, no porque la disrupción va a ser valorado sino que la bancarrota estaba en nuestros ojos. Esto fue un gran cambio. Yo fui parte de un equipo de cambios que llevó una empresa que estaba a punto de ser adquirida por los reguladores. Esa empresa ahora es la segunda empresa más grande en los Estados Unidos. Así es que hemos sido muy exitosos porque nunca nos tomamos muy en serio, ni tampoco tomamos el negocio de los seguros muy serio. Siempre estábamos buscando lo que podíamos hacer para incrementar el valor. Más adelante en mi carrera me involucré con empresas de emprendimientos, algunos que han sido identificadas aquí, pero aprendí muchísimo sobre cómo los inversores piensan en la tecnología y la intensidad que tienen en cuanto a redefinir y reinventar las industrias existentes y la renuencia por parte de los grandes aseguradores de ser redefinidos. ¿Qué tan profundamente están incrustados en normas históricas largas y proposiciones de valor y las luchas que salen de todo esto? Ahora, en los Estados Unidos hay otro problema y esto entra en mi rol de CEO de esta empresa Granular. Y es que uno ve lo que conoce todo el mundo como un sistema desorganizado en los Estados Unidos. Los hospitales, las clínicas, médicos independientes, beneficios basados en empleados que tienen este gran rol en el sistema financiero de salud, aseguradores de consumidores, las personas que siguen comprando por su cuenta. Tenemos diferentes mercados para los mayores, para los pobres, para los militares, para los sindicatos, etcétera. Así es que es una mezcla de más de 3,000 millones o de manera incremental ampliándose a 4,000 millones por muchas razones que tienen que no solamente ver con la inflación, sino acciones del gobierno para seguir definiendo y ampliar la definición del cuidado de la salud. Estos parecen verse como las perfectas oportunidades para una gran disrupción por parte de las empresas tecnológicas. Y nosotros vemos una gran consolidación, una consolidación vertical en algunas otras consolidaciones horizontales. La evidencia de las grandes oportunidades también. Pero estos movimientos, digamos, estas grandes inversiones de capital y sinergias han producido, digamos, una evidencia real de racionalización. Parte de esto es porque estos negocios solamente son tan diferentes. Entonces vamos a hablar sobre algunas diferencias. Esto es obvio para todos. Vivimos en el mundo tecnológico todos los días. Entendemos que esto se trata de que las cosas se están volviendo más manejables, más móviles, más localizadas y las plataformas que hacen que todo funcione. Los fluidos entran, salen, se mueven por las bases de datos, los datos pasan por lo virtual entre nosotros. Y muchas soluciones tecnológicas hacen que estos datos o convierten estos datos en algo que queremos, en lo que necesitamos y lo hacen digerible para nosotros. Así es que el mundo tecnológico tiene que ver con las cosas que son funcionales, tangibles,
que pueden ser conectados a los deseos de los consumidores y la búsqueda de lo que los consumidores quieren, desean o que aún no saben que lo desean o lo quieren, es de lo que se trata la tecnología. En el mundo de los seguros es una cosa muy diferente y no es como si tuviéramos diferentes formas de comida, por ejemplo, sino que esa es la diferencia entre acero y bananos. En el mundo de los seguros, esto se trata de los ciclos de vida de los seres humanos. Es muy situacional, si se quiere. No se trata de una respuesta para algo de lo que alguien quiere, porque para cuando alguien quiere algo, ya es demasiado hacer algo al respecto. Los seguros tienen que ver de ser conscientes de lo que se quiere para poder comprar la protección. Así es que si se obtiene, si algo mal le sucede a usted, usted obtiene lo que usted quiere, es que todo esto sea algo completo. No está comprando el producto, sino que está buscando la protección para las cosas en el caso de que desaparezcan o en el caso de que se dañen. Ustedes los pueden reemplazar. Estos, digamos, son industrias muy compatibles y cuestionables. Sin embargo, todo el mundo de InsurTech se trata de crear compatibilidades entre estos mundos tan diferentes. Ahora profundicemos a lo que significa esto. En el mundo de ciencias de los seguros, el producto que se vende es protección del uso de cosas, ¿cierto? Yo no quiero tener un accidente en vehículo, no quiero tener o hacer que mi casa se queme, ni que alguien me robe mi vehículo. Yo no quiero terminar con una enfermedad terminal, no quiero morir. Sin embargo, si estas cosas suceden, el propósito de las ciencias de los seguros es tratar de darme algún tipo de compensación por esto. Así es que de alguna manera, digamos, los seguros se tratan de hacer las cosas correctas de las cosas que uno no quiere. Cuando uno ve las ciencias de datos, esto se trata de estudiar el comportamiento humano para hacer que las cosas que la gente realmente quiere sean, digamos, que sean más conscientes para ellos e incentivarlos para que compren las cosas que quieren, que es muy diferente como idea sobre lo que la gente quiere y lo que obtiene. El valor en el mundo es impulsado por los precios, porque yo obtengo protección para algo que no quiero tener. En cuanto a precios, todo dólar que yo gasto ahí y que no necesito, siento que es algo que se perdió. En el caso de las ciencias de datos y la tecnología, se trata de valor. Si yo tengo un buen valor de lo que estoy comprando y tengo una rentabilidad de lo que estoy comprando, me siento bien. Que si quiero hacer más o menos, bueno, yo veo el movimiento de los dispositivos móviles, pantallas planas en televisores o dispositivos inteligentes. La gente no pueden reemplazar con cosas que son más interesantes y que me satisface de muchas formas. Ahora, la cultura en torno a la ciencia de los seguros y con la cultura, es decir, me refiero a que si uno se mete a una empresa y se pone a ver qué es lo que les hace funcionar, cuál es el proceso de gerencia. Eso es la cultura de certeza. No se pueden cometer errores. Eso ciertamente aplica cuando estamos en el área de la salud en sí. Los costos de un error o la falta de certeza son astronómicas. Pero también aplica en el cuidado financiero. Las personas piensan que la idea de la certeza es muy importante. En el mundo tecnológico, cuando vemos lo que los impulsa, cómo funcionan, cuál es el ambiente en el que operan, es una cultura de colaboración, de generación de ideas, de cosas entre sí. Entonces, simplemente la idea de traer estas dos cosas juntas, como empresas, crean unos problemas culturales en su gerenciamiento. Bueno, la naturaleza de cómo el valor se acumula. El cuidado de la salud es comprado por alguien más que el usuario, y esto aplica a nivel mundial, ya sea que los gobiernos sean los que ofrezcan el financiamiento por la salud o si son los grandes empleadores los que ofrecen, digamos, el financiamiento para el cuidado de la salud. No son esas grandes empresas o gobiernos que van a ser los usuarios, y si lo hacen es porque el ser humano en sí, que funciona o que trabaja para esa entidad gubernamental o esa empresa, se encuentra como un usuario. Los terceros, como compradores, son problemáticos. Los mismos juicios de valores no son los mismos cuando pagan por lo que compran para ustedes. Entonces, uno tiende a decir, bueno, yo quiero una cantidad ilimitada de ello porque yo no estoy pagando mucho por ello. Digamos, no hay muchas compensaciones en cuanto a valor. El valor es el precio.
y las expectativas de la rentabilidad, pues se sale por las nubes. Cuando uno se mete en los productos que creados en la tecnología, son altamente enfocados en los compradores y usuarios. Están diseñados no solamente para satisfacer al usuario, sino que incentivan a los usuarios para que compren más o algo que se relaciona mucho. Entonces son extendibles. Los negocios pueden pasar de una industria a otra simplemente tomando el interés de un consumidor de uno a otro a través de la forma como la tecnología entra en la interfaz con el consumidor. Sería devastador en el mundo de los seguros. Los datos, que es una gran parte de cómo nosotros pensamos sobre estas dos ciencias, los datos están comprometidos en las ciencias porque las partes interesadas modifican la naturaleza de los datos para obtener lo que ellos quieren personalmente. Entonces lo que encontramos es que si es el gobierno o si es una industria privada, mucho dinero es invertido o gastado para tratar de descomprometer los datos en sí. Así es que es tan puro como puede ser y es una lucha constante de buscar lo que puede ser indicador clave de las necesidades en la salud y la cantidad de dinero que debe ser invertido en la salud y el siguiente curso de tratamiento para tratar de hacer que eso sea real. Cuando estos en ambos lados, los que lo proveen, los que están pagando, están tratando de hacerle una reingeniería para que tenga una ventaja financiera delante de ellos. Tenemos entonces unas anomalías de datos en todas formas de tecnológicas, pero la ciencia en sí hace un buen trabajo para tratar de corregir las anomalías utilizando la analítica avanzada de datos. Algún día, ojalá esto se dé en la salud. Entonces, los dos son regulados de manera diferente, pero por un propósito en el área de los seguros. Son regulados para la solvencia. Ustedes van a estar ahí cuando haya alguna demanda. Están regulados ahí por la conducta humana. Si se interactúa, los que dependen de usted, de maneras justas. No se trata del producto, sino de su comportamiento en el mercado y de su capacidad en el mercado para hacer lo que se prometió. En la ciencia de datos, sí, claro, hay muchas regulaciones también y sabemos de lo que se trata esto hoy en día. Se trata de privacidad y protección de seguridad para el consumidor y para otros. Claramente, hay otros momentos cuando la tecnología, sobre todo en el mundo de InsurTech, viene en otras formas de regulaciones. Hasta el punto de que InsurTech está en el punto de nuevas terapias o tratamientos farmacológicos. Hay nuevos reguladores que aparecen en la escena, pero estos reguladores no son los mismos reguladores en la mayor parte del mundo que regulan los seguros. Dinámica de productos que hay diferentes en esas dos industrias. Tendemos a pensar que en el mundo de los seguros, que nuestros productos es el seguro en sí. Eso es lo que creamos, eso es lo que creamos como precios, esa es nuestra promesa. Y ahí es donde el comprador está haciendo su actividad comercial con nosotros. Y sin embargo, cuando vemos en la ciencia de los datos, no hay nada por el estilo, porque aquí es un software, un hardware, una solución analítica, o la solución es una combinación de las tres. Es muy tangible, muy física y es muy experimental. La analítica existe en ambos mundos, pero la analítica en el mundo de los seguros se utiliza de manera creciente para mejorar la forma como nosotros creamos estas pólizas de seguros y para mejorar nuestra posibilidad de predecir lo que se va a hacer con el tiempo, con los seres humanos, experimentarlos y mejorar también el diseño para el siguiente año para que tenga un mejor resultado financiero que el actual. De eso es lo que se trata la analítica. En el mundo de los datos de ciencia de datos, este es el corazón del negocio. De pronto no se interactúe con las empresas madres como Google y pensar de que están interactuando con un producto de analítica. Pero sí, simplemente lo que se trata de buscar no es algo que se utilice analítica, sino que es la analítica en sí, sino que es una analítica profunda, compilada de tal forma de que la pregunta que se está haciendo sea respondida. Entonces tratamos de traer la ciencia de datos y la ciencia de seguros juntos. Si queremos tener transformación, hay que encontrar una compatibilidad. No significa que no se pueda hacer. Y quien quiera que lo haga, quien pueda lidiar con este tipo de diferencias y crear un puente, simplemente va a ser increíblemente exitoso. Así es que, bueno, voy a reducir esto un poco porque estoy seguro de que todos aquí entienden de que hay diferentes tipos de seguros en el mundo. Casi que hay cualquier cosa que tenga la posibilidad de ir en la dirección de que uno espera como asegurador y como oportunidad.
Están las diferentes industrias para todos los propósitos, diferentes de compradores, para empresas y consumidores. Ahora vamos a bajar al cuidado en la salud en sí, porque ese es el negocio en el que yo estuve en mayor parte de mi tiempo y en donde incluso el modelo de seguros que acabamos de ver y sus diferencias incluso son más desafiantes. Aquí hay un par de ideas sobre los desafíos con los seguros de salud. El cuidado de la salud no se trata de seguros de la salud como tal. Cuando yo compro seguros para mi vehículo, por ejemplo, yo estoy comprando un seguro por el valor de mi vehículo en sí. Entonces, si mi vehículo es robado o si mi vehículo queda destruido, el remedio sería que yo consiga un nuevo carro, equivalente al que tenía antes. Entonces, la ciencia de los seguros determinará cuál sería el valor de ese vehículo y el valor de reemplazo para asegurarme de que sea una pérdida legítima y ahí consigo otro. Asimismo, si yo tengo un seguro para mi hogar, hay un valor relacionado con mi propiedad, con mi hogar. Y si hay algún incendio o algún terremoto o inundación, bueno, y que todo lo experimentamos en mi California. Si estas cosas suceden, el objetivo del seguro es o reparar mi casa para tener la misma condición en la que estuve o construirme una casa nueva. Entonces, lo que se asegura es el artículo en sí. En el seguro de la salud es diferente. Se trata de cubrir el valor de mí. No es cubrir el valor del ser humano. Ni siquiera intenta calcular el valor del ser humano y restaurar digamos, el valor de ese ser humano. Lo que asegura son las acciones que yo puedo tomar cuando yo no me siento bien o cuando algo me pasa. Entonces, el seguro no se trata de mí, sino del curso de gastos que yo voy a tener que tomar para tratar de permitirme pasar por este momento difícil de mi vida. Así es que es diferente. Lo otro es que el cuidado de la salud se da todo el tiempo en nosotros. No es algo que yo voy a dejar un dinero a un lado y ponerle una póliza y de aquí a 10 años por si pasa algo, puedo tener un reembolso. Esto se define como se consume todo el tiempo. Lo que se consume todo el tiempo por parte de la población o por definición no es asegurable. Entonces yo estoy en el mundo de los seguros por definición. Son personas dirían que no, ese no es un seguro de verdad. Simplemente es financiamiento a corto plazo. Así es que esa es una cosa muy interesante cuando lidiamos con InsurTech y seguros de salud. Muchos seguros no se pueden asegurar, muchas cosas. El bienestar, eso no se puede asegurar. La idea es que si yo me cuido mejor, voy a tener van a pasarme menos cosas malas, pero el enlace que hay entre esos buenos comportamientos y un resultado de aquí a 10 o 20 años son muy pobres. No están tan desarrollados como el enlace que hay entre alguien que fuma y la probabilidad de que ellos tengan una muerte temprana, o la ciencia en promedio nos dirá cuántos años nos va a quitar de nuestra vida. Podríamos crear una póliza que diga, vamos a responder por estos cuidados que son costos para todos los días y determinar de que hay unos años para poder incluir esos gastos frecuentes de todos los días en una póliza. Los seguros son definidos por pequeños montos de dinero pagados por una gran cantidad de personas que no la van a utilizar, para que cuando los pocos que lo necesiten, el dinero está ahí. Pero en salud no funciona así. Y como lo digo, no se trata como discapacidad. Y bueno, ya hemos pasado por razones. Incluso comenzamos en un problema mayor que estamos lidiando con InsurTech en salud, que claramente es la mayor oportunidad desde el punto de vista de dinero en el mundo. Precios recurrentes que están sujetos a inflación sistémica a largo plazo. Y hay razones para esto que tienen que ver con las sociedades que están envejeciendo, aunque la fuerza laboral no está envejeciendo, ¿cierto? Entonces, en algunos negocios, en algunas partes del cuidado de la salud, en estas industrias, hemos visto el efecto del envejecimiento y, digamos, los costos muy altos, muy elevados del cuidado de la salud para los que están envejeciendo. En otros campos, como la cobertura para empleadores, el promedio de edad no se incrementa. Ese no es el gran impulsor. Pero también vemos, entonces, que hay una redefinición de lo que es el cuidado de salud. Eso viene porque hay nuevos tratamientos todo el tiempo, nuevos medicamentos todo el tiempo.
Y casi que sin excepción, los nuevos tratamientos cuestan más que los antiguos tratamientos. Son más efectivos que los anteriores, pero si uno fuera a poner $1 en comparación contra el valor dólar de la mejora en los resultados de salud en cuanto a los gastos de tratamientos nuevos, comparados con los que no son tan efectivos en los resultados con los tratamientos más antiguos, pues realmente no se vuelven, digamos, una mejora económica, sino que se vuelven en una mejora social, política en la vida. El resultado final es que hay una inflación incorporada en el cuidado de la salud. Ya tenemos algo muy alto en inflación. Lo mismo aplica para la sostenibilidad en diferentes partes del mundo y así aplica en los Estados Unidos. El financiamiento para la salud, para los empleadores, depende, digamos, de unas preferencias arancelarias para los empleadores para que le ofrezcan a un empleado una cobertura de póliza para salud en lugar de efectivo. En el mundo en el que estamos todos, en donde los gobiernos gastan grandes cantidades de dinero que no tienen y la deuda internacional de países soberanos está explotando. Dentro de poco o dentro de mucho tiempo, ese tipo de gobiernos y su financiamiento sin ningún tipo de offset va a ser cuestionado. Así es que hay grandes preguntas sobre lo que va a pasar en los Estados Unidos si los empleadores ya no tuvieran básicamente tratamientos libres de impuestos para lo que ellos les proveen a su fuerza laboral. Entonces, de nuevo, esto hace que InsurTech en la salud sea desafiante. Bueno, pensé que era muy interesante ver estos malos entendidos y malas percepciones en cuanto a palabras claves en la industria tecnológica y las escucho todo el tiempo porque, como lo mencioné, yo he participado en las principales empresas aseguradoras y tecnológicas. Así es que yo tengo que perfeccionar mi jerga, aunque yo vengo de ese mundo. Hemos visto el uso de estos datos como gran parte de la forma como los seguros están hechos para trabajar, pero la información es genérica. Para las empresas tecnológicas tiene que ver todo con datos, tienen que ver con las expectativas, a diferencia de lo que vemos en los seguros de salud. Es un término de confusión. El uso de datos e información de manera intercambiable, las expectativas que podemos definir y recopilar cada pieza de información asociada con las necesidades de seguros de alguien o los temores de alguien o incluso sus secretos personales sobre, digamos, las necesidades de salud o de seguros. Yo creo que podemos llegar a eso minando suficientes datos. Y eso puede resultar cierto. Es muy, muy difícil imaginarse algo así de tangible hacia esto, pero es gran parte de cómo funcionan o piensan las empresas tecnológicas. La forma como también calificamos esto, comenzamos con el MPV de lo que llamábamos la satisfacción anteriormente o incluso el valor de los servicios. Pero la idea es que hay una barra más alta cuando una solución tecnológica llega, sobre todo a los consumidores, pero incluso a las empresas. No es suficiente decir que ese servicio fue bueno. No es suficiente decir que estuve completamente satisfecho. No es suficiente decir que mi nivel de satisfacción fue excepcional. El término de entendimiento es que estuve completamente complacido. Y ese es un nivel muy alto para algo tan emocional como mi salud y mi vida. Y que yo debería llegar a entender esto potencialmente un momento muy difícil en los tratamientos de accidentes, de enfermedades. Pero esta es la barra alta, este nivel que tengo de complacimiento. Se puede definir un equivalente o podemos encontrar ese nivel de complacencia. Eso es lo que están buscando las empresas tecnológicas. También existen los conceptos de confusión, no solamente términos y conceptos. Nosotros tenemos esta idea de participación en el mundo de los seguros. Participación o compromiso, que puede ser recibir una factura y pagar sus primas por encima de esto. Puede ser que se llame porque su reclamación se demoró mucho en ser cubierta y la participación a veces es intensa
porque la expectativa no se cumplió. En el mundo tecnológico, toda esa participación se da antes del hecho. Se trata de que yo he traído algo a usted que ni siquiera esperaba y como consecuencia de esto, usted va a estar tan complacido por esto que va a comenzar a participar en un dispositivo móvil o cualquier pieza de hardware o a través de algún juego o alguna interacción de juego. Y su participación no es lo que usted hace para resolver el problema, sino que la participación es el valor, ¿cierto? Es lo que las empresas tecnológicas buscan más que cualquier otra cosa. No las personas que participan en su producto, sino en lo que van a participar, porque esa participación es el resultado esperado. Entonces, bueno, por eso es que tengo esa participación y enlace. La solución se trata de la experiencia. El producto para una empresa de seguros es la interrelación que se da entre una póliza que se compra, su entendimiento de esa póliza y su valor y su experiencia con si es que usted tiene el valor esperado de esa póliza. Son muy diferentes pero muy reales. Ese es el punto de emoción por ambos lados. Y finalmente, tenemos las expectativas y confusión. No solamente estas cosas existen en nuestro lenguaje y nuestros conceptos, sino también por su propia naturaleza. Nosotros establecemos expectativas que son contrarias. Así es que en el mundo de los seguros no pensamos en empresas, sino empleados. No pensamos en consumidores, sino en suscriptores, o miembros, o pacientes. Esas ideas de consumidores y empresas dominan el lenguaje para las empresas tecnológicas, porque su pregunta es si distribuimos directamente a los consumidores o distribuimos directamente a las empresas o si distribuimos directamente a las empresas para propósitos de que la empresa haga esto disponible a los consumidores. Hay diferentes conceptos, terminologías para esto. En los seguros, uno de los grandes ejemplos de moverse a través de un empleado de una empresa hacia un consumidor o paciente, esto es el movimiento de beneficios voluntarios creados por la industria de los seguros para decir que yo tengo una relación con un empleado, por un empleador, pero no estoy seguro si de ese empleador, según cómo están estructuradas sus coberturas, cumplen con las necesidades de su fuerza laboral. ¿Qué pasa si yo convenzo que me den a los empleadores una conversación y hacerle ofertas a su fuerza laboral? Entonces estamos viendo alrededor del mundo, sobre todo, esto lo vemos en los Estados Unidos, que hay un suplemento de cobertura en salud con estos programas voluntarios que ofrecen efectivo si ciertas cosas pasan. Y a los consumidores les gusta esto porque ahora, bueno, y volvemos a algo que entienden los consumidores, que es el precio. Yo les doy dinero si ustedes son admitidos a un hospital o si son diagnosticados con una enfermedad que no esperaban. Y nosotros vamos a escribirle un cheque, a darles un cheque que usted puede utilizar en lo que ustedes consideran importante. Esa es una lección para nosotros en InsurTech, esa idea de ver lo que pasa en un mercado de voluntarios de seguros como modelo sobre cómo nosotros nos movemos la tecnología y el sistema de valores tecnológicos en los productos de seguros que son vendidos a los empleadores, gobiernos, y a veces incluso a los consumidores. Hay términos financieros como margen bruto, que todo el mundo del retail, en el mundo de la fabricación también, casi que todos los negocios entienden. Hay ingresos, costo de ventas. La diferencia entre estos dos es algo que se llama un margen bruto. Esto establece su margen fijo y todo debajo de eso es lo que se requiere para distribuir los servicios antes de que llegue a su rentabilidad. En el mundo tecnológico, funciona exactamente igual y toda la estructura de valor se trata de qué tan grande puede ser ese margen bruto, porque están desarrollando una plataforma que solamente se construye una vez en un periodo de tiempo largo y simplemente se bombea gente ahí. Entonces es un margen bruto muy grande y como consecuencia pueden gastar grandes cantidades de dinero en marketing, ventas, comunicaciones y expansión. Pero también eso significa que como resultado de esto tienen unos múltiplos y rentabilidades muy altas. En el mundo de los seguros, ese margen bruto, el equivalente más cercano se llaman los márgenes de asegurados. Es decir, la diferencia entre las primas que se pagan por a las pólizas y el costo servicio directo de servir. Es decir, el pago del vehículo que tuvo que ser reemplazado
cuando fue robado, el pago por la casa para que sea reconstruida porque se quemó, el pago por la cirugía de trasplante que yo tuve porque me enfermé mucho y alguien tuvo que hacerme esa cirugía. Lo que queda después de eso son los márgenes de asegurados. Es el perfil diferente. Hay muy poco que queda para el mercadeo tradicional. Cuesta mucho dinero simplemente servir esa póliza para que yo tenga ese dinero para que fluya. Los gobiernos también han comenzado a definir lo que es la participación de estos márgenes y cómo deben ser. En los Estados Unidos, en el 2009, se pasó una ley y en el 2014, cada una de las pólizas en los Estados Unidos estaban sujetas a unos márgenes que no podían exceder una cifra muy alta. Entonces, la habilidad de que sea rentable tiene que ver con los costos administrativos. Una empresa tecnológica no lo vería de esa forma. Simplemente diría, no, se trata de optimizar, de maximizar el valor. Y esto sucede expandiendo los márgenes de asegurados. Ahora, lo otro que también crea una confusión es que cuando las empresas tecnológicas ven, digamos, la industria de los seguros en los Estados Unidos y dicen, esta industria está caracterizada por jugadores innecesarios. Lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra tecnología para quitar los intermediarios y lo innecesario. Y muy a menudo pueden tener la razón y esa es una muy buena forma de ser excluido por la industria. Y la industria está controlada, está dominada por los que otros pueden considerar como intermediarios. Entonces, estas cosas crean buenas oportunidades para conceptos, definiciones, estrategias que nos permiten utilizar lo que es conocido y aplicarlo a este mundo de InsurTech. Bueno, voy a ser consciente de mi tiempo. Así es que, bueno, ¿qué pasa? Las empresas tecnológicas persisten, eso se trata de plataformas. Los tradicionales lo defienden, dicen que llega la tecnología, ven que llegan a una milla, que están como son los casos de Amazon y las otras empresas, y simplemente no permiten ese espacio. Probablemente ven que nosotros estamos llegando desde la empresa de Alphabet, Squistry, y con nuevas dinámicas sobre cómo la tecnología puede ser utilizada. Y no necesariamente nos van a crear un espacio. Lo primero que hacen es el acceso a datos. Pero también dicen, miren, tenemos que reinventar las cosas como las hacemos. Y no podemos quedarnos dormidos con empresas tecnológicas, asumiendo que las empresas aseguradoras tradicionales permitan que eso suceda. Entonces, ellos invierten en su tecnología propia, sobre todo en las áreas de distribución y a través de sus áreas de distribución para soportar sus propias cadenas de valor con sus propias tecnologías. Las herramientas de analítica disruptiva, probablemente eso es lo más importante que las empresas van a traer si encontramos la forma de empaquetarlas. Pero lo que dicen las empresas de seguras es que estas cosas no están adecuadas para crear, felicidad en los consumidores. Una empresa que se llama Oscar Learn, Oscar hace algunos años tuvo un gran capital y sus premisas de valor es que vamos a sacarle provecho de esta ley y vamos a encontrar una versión amigable para seguros individuales. Y lo hicieron. Fue bien empaquetado, las comunicaciones eran muy diferentes comparado con lo que uno recibe de las empresas de seguros. Cuando uno recibía el kit de inicio, es como si uno recibiera un iPad. Pero cuando ya todo se terminó, seguían vendiendo una póliza de seguros. Tuvieron que luchar con las dinámicas de hacer que el negocio de los seguros funcione mejor que los demás, porque ganan, si recuerdan mi punto, solamente cuando su precio era competitivo. Entonces, aunque estas cosas son fabulosas, eran fabulosas, ¿no? Y divertidas, les iba a ir bien con los compradores de seguros. Asimismo, las empresas de seguros se dieron cuenta que si podían mejorar los motores de la analítica, sus departamentos de algoritmos, su posibilidad de emitir políticas rápidamente y de manera eficiente y avanzar o mover a las experiencias de los clientes y pasarlos de tener una función no relacionada con otros. Si podemos hacer esto de manera transparente y perfecta, eso era una buena forma de utilizar los datos. Y finalmente, cómo se puede reportar sobre los resultados y las cosas que se dan. Las empresas tecnológicas conocen mucho sobre cómo crear retroalimentación y nosotros tenemos mucho para aprender en ese campo del mundo tecnológico. Finalmente,
las empresas tecnológicas ven a la industria y dicen, bueno, esto es una solución. Para cada tipo de cuidado hay alguien que dice, yo hago este tipo de cuidado mejor que los demás. Y esto es por el desglose natural de empresas monolíticas de los últimos 10 años y es la proliferación de soluciones pequeñas y puntuales. Están por todo lado y es muy familiar y me recuerda lo que pasó con la burbuja del .com. ¿Quiénes van a ser los sobrevivientes? ¿Podemos invertir en ellos o podemos crear soluciones que van a ser los ganadores? Y esto puede suceder, pero hay muchas soluciones puntuales que existen. Y lo que ha pasado es que las aseguradoras dicen, bueno, si ese es el caso, veamos si podemos ayudar con el movimiento para desempaquetar los servicios tradicionales de formas que podemos crear la mejor recopilación, entendiendo a los asegurados y entendiendo la importancia de cada una de estas soluciones puntuales. Finalmente, respuestas selectivas a acciones gubernamentales. Ellos no van a entender que ese es un ambiente que cambia radicalmente porque los gobiernos no paran, están haciendo muchos cambios, pero el problema es que los tradicionales tampoco están entrando ahí. Lo que hacen los tradicionales es que saltan en el trabajo de lobbying, en el mundo de asuntos gubernamentales, y su objetivo es que nada debe cambiar. La respuesta correcta va a ser quien llegue aquí y diga que la respuesta correcta es tomar estas tendencias y sacar una forma de apalancar estas tendencias en una manera de que podamos redefinir estos mercados. Bueno, quisiera concluir. La empresa para la que yo trabajo, como lo mencioné, es una intersección entre una gran empresa tecnológica y otra empresa de seguros muy antigua, muy tradicional. Y llegamos diciendo que si vamos a ser exitosos, no tenemos que caer en la trampa de lo que cayeron los demás. Tenemos que llegar aquí pensando muy diferente como una empresa tecnológica y no pensar como una empresa tecnológica, sino una empresa que trata de operar en la intersección de estas dos. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? 4 o 5 puntos claves. Teníamos que crear una tesis sobre cómo se vería un modelo alterno que saca provecho de la tecnología de nuevas formas. Y las ideas era tener una historia única y ganchos únicos para que el mercado, para los productos de seguros, puedan decir, wow, qué diferente. Y eso lo hicimos. Sacamos un único punto de entrada que fue diseñado en torno a esa premisa. Tenemos 3 o 4 que vamos a sacar el próximo año en torno a una forma de pensar similar. Segundo, dijimos, tenemos que copiar el mercado en el que estamos a ingresar. No podemos sacar algo que sea radical simplemente dado el acceso tan difícil que hay en estos mercados. Y aunque las personas van a hablarnos todo el día sobre nuestras grandes ideas creativas, nadie se va a convencer a menos de que uno les vende lo que están comprando. Así es que tenemos que copiar el mercado e entrar al mercado de alguna manera tradicional. Y a medida que construyamos esas relaciones, porque esto se trata de una suscripción anual, un tipo de renovación anual. Ahí incrementamos la profundidad y la concentración de los valores que vamos a agregar en cada renovación y desarrollamos estas relaciones a nivel más profundo con empresas y con consumidores por virtud de que esto se dé de manera natural en un ciclo en el que operan los seguros. Número 3. Construimos esa ruta para la transición entre muchos años y ciclos de renovación. Así es que hay que hacer un pensamiento a largo plazo. Hay que pensar sobre los precios, algunas cosas que no se pueden dar en unos 2 o 3 años. Eso es inaudito en el mundo de los seguros. También tenemos que ser conscientes de que tenemos que incrementar el valor y compartir los valores. Eso no es una idea remoto para una empresa tecnológica o de seguros, pero tenemos que hacerlo de tal manera que refleje ambas cosas. Y finalmente, lo más difícil de todo, que lo acabo de mencionar, es tomar riesgos de entrada. Los compradores de cobertura en salud ellos no van a comprar algo que ustedes les va a decir, eso es lo que va a funcionar, y les digo, y eso es por qué. Si el comprador tiene que tener el riesgo si va a funcionar o no. Entonces, utilizar un seguro es una forma de decir, bueno, voy a garantizar que el precio se dé desde el principio, de que se pueda garantizar durante muchos años, y si no sucede es mi problema. Esa, es lo más complicado que hacemos. Y probablemente es la parte más importante de que nosotros
hemos enlazado nuestra estrategia en granular entre los seguros y la tecnología. Vamos a parar ahí y vamos ahora a abrir para preguntas. Muchas gracias, Denny, por tus comentarios, tus reflexiones y esta gran conferencia que nos acabas de brindar. Es el momento para que abramos la sesión de preguntas a nuestro público a través del chat que tenemos disponible en la plataforma de transmisión. Muy bien, tenemos aquí un par de preguntas, Denny, que queremos poder resolver contigo, que nos ayudes a poder darles claridad. La primera pregunta desde la plataforma es, si InsurTech es desafiante para la salud, ¿cómo utilizar los datos de los dispositivos móviles para ofrecer más productos que estén ajustados al cliente y que, por supuesto, tengan costos a la medida? Qué buena pregunta, fabulosa. Y es una de la que hablamos mucho. Permítanme decir que la forma como las empresas de seguros utilizan datos es ver el historial de los riesgos que fueron pagados. Así es como funcionan los seguros. Y si uno vemos en un tiempo muy largo de tiempo, en una población grande, el pensar es que se puede proyectar sobre cuáles van a ser los costos. Yo creo que tiene razón. El nuevo mundo de InsurTech va a reunir información de manera diferente, sobre todo cuando estamos hablando de salud. Debemos reconocer de que los seres humanos saben mucho más sobre sus riesgos potenciales de salud que lo que nos van a decir sus registros históricos. Así es que los dispositivos móviles, dispositivos que uno se pueda poner y otras formas de diálogos interactivos con personas tienen la intención de crear un ambiente seguro para compartir lo que las necesidades pueden darse en el futuro. Eso va a volverse una parte muy importante para los aseguramientos. Yo creo que la tecnología tiene un gran rol en esto. Muy bien. Y la segunda pregunta plantea esta inquietud. Con las diferencias que nos has mostrado que existen entre la industria de seguros o la ciencia de los seguros y la ciencia de datos, ¿cómo poder encontrar esa conexión entre estos dos mundos? Bueno, muy buena pregunta de nuevo. Y una pregunta además muy compleja. Creo que lo que debemos hacer es ampliar nuestra definición de datos, de simplemente ver lo que ocurrió históricamente. Como acabo de decir, en la mayoría de los seguros se trata de utilizar poblaciones grandes, desglosando esos datos de la población en piezas significativas. La tecnología muy avanzada hace un buen trabajo en esto, pero tendremos que buscar la forma de limpiar esos datos de sus imprecisiones y eso es un desafío que tenemos a nivel de datos. Muchas empresas tecnológicas creen que lo pueden hacer, creen que pueden aprender cómo modelar los sesgos existentes en el punto en que fueron creados los datos y eliminar esos sesgos como ruido de los datos y trabajarlo hacia alguna información más pura debajo de esto. Ese va a ser el mayor desafío, pero eso será muy importante si lo podemos hacer. Creo que para el lado de los seguros del negocio, debemos reestructurar la forma como estructuramos nuestros seguros para tomar más información o mayores cantidades de información que nos dan pistas e indicaciones sobre lo que está por venir y poder manejar probabilidades más complejas. Así es que, como hoy en día la mayoría de los seguros se basan en utilizar relaciones intuitivas entre datos y soluciones,
Los datos tecnológicos o la analítica tecnológica se trata de utilizar datos no intuitivos, solamente las cosas que máquinas pueden ver, las relaciones que están por fuera del marco en el que los estamos viendo. Por ejemplo, un ejemplo perfecto de esto sería que estamos en un mundo hoy en día en donde la salud mental y la ansiedad está en su momento más alto porque hemos tenido encierros e interrupciones debido al COVID-19. Nosotros vamos a vivir con el efecto de esto durante los siguientes 3 o 5 años en toda la historia del uso de la salud. No solamente porque cada vez más personas necesitan más tratamientos por ansiedad y pueda que lo hayan resuelto con esos tratamientos o no, pero también porque hay otros tratamientos que fueron pospuestos debido a los temores relacionados con el COVID-19, con hospitales con sobrepoblación. Esto significa que nuestros datos van a ser muy disruptivos. Así es que, de nuevo, para el punto en que la analítica puede avanzada, puede mostrar esos modelos y modelar lo que está pasando en el mercado y desarrollar formas de decodificar lo que eso significa y luego recrear los datos que hubiera estado ahí si esta disrupción no se hubiera dado para poder avanzar y así proyectar necesidades reales. Eso es una oportunidad de analítica que es muy compleja, pero yo creo que Big Data es muy grande, muy capaz para abordar esto. Muy bien. Denny Wimber, presidente de Granular Insurance, muchas gracias por habernos acompañado en InsurTech Colombia 2021.